Digamos, entonces, lo que sigue son las microoperaciones. Vamos a tener básicamente cuatro microoperaciones: transferencia, aritmética, lógica y de shifts. Y vamos a ver cómo podemos utilizar estos registros para hacer esas distintas microoperaciones. Y las aritméticas son bastante claras: suma, resta, incremento, decremento y complemento. En el proyecto 3 nos enfocamos en multiplicación, que la multiplicación pues tiene ahí sus particularidades. Entonces, microoperaciones aritméticas, vean, eso es bastante claro: es tomamos el contenido del registro 1, lo sumamos con el contenido del registro 2 y lo guardamos en registro 0. En digitales vamos a ver de que eso se convierte en lenguaje ensamblador. Tomamos los contenidos del registro 2, los negamos y los guardamos en registro 2. Tomamos los contenidos del registro 2, los negamos, le sumamos 1 y lo guardamos en registro 2. Esto es complemento a 2, es hacerlo negativo, ¿se acuerdan? Negar y sumar 1 es complemento a 2, es convertir el número en negativo para procesarlo. Esto es una resta, R1 más el complemento a 2 de R2. Incrementar R1 y guardarlo en R1 y restarle 1 a R1. Eso es bastante claro. Y ahora, más temprano en la presentación lo vimos a nivel de micro, lo vimos como tipo lenguaje ensamblador, pero también podemos representar esto como lógica, como statement de registros o como enunciados que le damos a un registro. Entonces, veamos lo que quiere decir esto. Si no tenemos x y x es 0 y k1 es 1, se le va a sumar a R1 los valores de R2 y se guardan en R1. Pero si X no es negado, se le resta a R1 los valores de R2. Entonces, básicamente vamos a hacer suma y resta. Y la variable K nos activa si vamos a sumar o vamos a restar. Entonces, ¿cómo se ve ese circuito como tal? Lo vemos de la siguiente manera. Entonces, tenemos un sumador restador. Vimos en clase un sumador restador, Brian, ¿verdad? Y era el que tenía la XOR y tenemos una señal de control y las XOR nos acercaban el complemento a 2 en conjunto con la señal de selección, porque ese se convertía en el 1, en el que se sumaba 1. Fue un circuito que ya vimos en clase. Entonces, veamos lo que vemos aquí. Dice, tenemos K presente. K que simboliza es la señal de load del registro 1. Es, voy a permitir que en registro 1 se guarde el resultado. Es la señal de load. ¿Qué involucra X? Suma, rest, tal como lo vimos en el sumador restador que vimos en clase. Y era la señal de selección del que habíamos visto en clase. Entonces, vean de qué toma los contenidos de R2, toma los contenidos de R1 como otro operando, y el resultado, ya sea de la suma o resta, los guarda en R1. Lo que necesito que tengamos presente es que todos los elementos que estamos viendo en estos diagramas de bloque los hemos visto en clase. Ya vimos cómo es un registro internamente. Este sumador restador lo vimos en clase. Este registro ya vimos en clase, registros con loads. Y estos son flip-flops. Sé qué significa ahora el carry y el V. A ver, lo habíamos visto en clase también. Era una bandera que se nos ponía en 1 si el resultado era válido, si en 0 si no era válido. Era cuando había un overflow. ¿Recuerdan? De que uno podía tener un overflow, de que era que se desbordaba el número. Entonces, correcto, es la misma lógica que habíamos visto anteriormente. Y podemos ver otras microoperaciones lógicas con la misma clase de nomenclatura. Vamos a analizar esta.